Ok. Bueno, entonces ahora estamos grabando. Damos comienzo entonces a nuestra clase número 3, cuyo título es Aplicaciones de campo eléctrico y leyes de Gauss. Y los resultados de aprendizaje empiezan, los que están marcados en amarillo, son cosas que ya hemos visto en la clase pasada, hoy día las vamos a repasar, porque no es un tema simple, digamos, de comprender. Y estos dos tienen que ver con calcular el campo eléctrico producido por un conjunto de cargas puntuales aplicando el principio de superposición. Yo hablé del principio de superposición ya en dos ocasiones, que contiene dos elementos, el principio de superposición. En primer lugar, si yo tengo una fuerza ejercida por una carga A sobre una carga B, y después traigo una tercera carga C, bueno, la fuerza neta sobre la carga B es simplemente la suma vectorial de las fuerzas ejercidas por las otras dos cargas. Pero además incluye la suposición de que el haber traído esa carga no alteró a la fuerza, a la otra fuerza. O sea, las fuerzas ejercidas por las cargas que están produciendo el campo eléctrico ahí no se interfieren una a la otra, ¿no? O sea, la fuerza ejercida por eh, A sobre C y la fuerza ejercida por B sobre C son independientes una de otra, no se estorban, digamos. Y por lo tanto, yo puedo decir que la resultante es simplemente la suma vectorial de esas dos. También vimos cómo calcular el campo eléctrico, producido ahora por un modelo teórico, que es una distribución continua de cargas. Esto podría aplicarse, por ejemplo, en el caso de un tubo de PVC que ha sido frotado con una tela y que uno puede suponer que tiene la carga distribuida en forma homogénea. Pero no hay que olvidar que finalmente esos son electrones. Donde realmente va a tener aplicación esto es cuando vamos a física cuántica y cuando veamos cómo se encuentran los electrones en el átomo alrededor del núcleo. Y realmente lo que hay ahí es una onda estacionaria. Y por lo tanto, yo no puedo decir que la carga del electrón esté en un punto dado, sino que está de verdad, en ese caso, yo puedo decir que hay una probabilidad de encontrar la carga en cualquier punto del espacio, y la probabilidad de encontrar la carga es función de la posición. O sea, hay una posición más probable, que es la que corresponde a la esfera, digamos, con el radio del átomo de hidrógeno, por ejemplo, en el caso del átomo de hidrógeno. ¿Okay? Así que por esa razón nosotros hablamos de estas distribuciones continuas, pero para eso volvemos a aplicar el campo producido por una carga puntual, excepto que ahora esa carga puntual es un diferencial de carga, o sea, es un pequeño elemento de largo o de volumen, de área, de lo que sea, multiplicado por alguna densidad de carga. Yo les hice hincapié en que no confundieran la palabra diferencial de carga, que es una pequeña cantidad de carga, con densidad. Densidad de carga significa cómo está distribuida esa carga en toda la superficie o en una longitud de una varilla. Así que realmente los verdaderos resultados de aprendizaje para esta clase número 3 es lo siguiente. Supongamos que conocemos el campo eléctrico en un punto dado y traemos una carga. Entonces, ¿cómo calculamos la fuerza? Bueno, el resultado es bastante simple. Si yo conozco el campo eléctrico y traigo una carga ahí cualquiera, un electrón, por ejemplo, para calcular la fuerza solo tengo que multiplicar el campo eléctrico por esa carga, con el signo que corresponde. ¿Okay? Porque recuerden ustedes que el campo eléctrico apunta a la derecha y yo traigo una carga positiva, entonces la fuerza ejercida por ese campo eléctrico va a ser en la misma dirección del campo. Pero si el campo apunta hacia la derecha y yo traigo una carga negativa con un electrón, resulta que la fuerza ejercida por ese campo eléctrico va a ser en dirección contraria. Y hasta ahí llega, digamos, todo lo que tiene que ver con el campo eléctrico solamente. Y a partir de eso vamos a entrar a aguas turbulentas, digamos. Por eso, hablando de flujo, vamos a iniciar un proceso de aprendizaje de otro tipo de integrales que algunos de ustedes pueden no haber visto y otros pueden haber visto y las han olvidado, que son integrales cuyo el integrando es lo que está dentro del integral. O sea, por ejemplo, en la integral
de x al cubo de x, el integrando es x al cubo. ¿Me explico bien? O sea, es la parte que no es ni el símbolo integral ni el diferencial. Esa parte se llama el integrando, lo que voy a integrar. ¿Qué es lo que voy a integrar? X al cubo. ¿Con respecto a qué? Con respecto a x, porque el diferencial es de x. Entonces, ustedes conocen hasta ahora dos tipos de integrales, probablemente. Las integrales indefinidas, por ejemplo, la integral de x cuadrado de x. ¿Cuánto vale eso? ¿Alguien me puede decir? Voluntario. La integral de x cuadrado de x. X al X cubo cuadrado. arriba, ¿sí? Un tercio. X cubo. ¿Un tercio de x cubo? ¿Esa es la respuesta? X ¿Alguien quiere, un tercio de X cubo, ¿no? ¿alguien quiere X agregar tercio. algo? X tercio cubo más la ¿Al constante. constante de integración? Un tercio de x cubo más una constante indefinida. Muy bien, eso es. La integral indefinida es el equivalente de la antiderivada. Y como es la antiderivada, yo siempre a la integral indefinida le puedo agregar una constante que queda indefinida. ¿Se dan cuenta? Así que ese es un tipo de integral, la integral indefinida. El otro tipo de integral que ustedes conocen es la integral de Riemann, la integral definida. Eso significa que ahora, por ejemplo, yo tengo la integral de x al cubo de x cuadrado a de x entre 0 y 1. Ah, pero entonces lo que tengo que hacer ahí es tomar la antiderivada, o sea, sin la constante ya, porque voy a aplicar ahora límites, ¿no es cierto? Y me va a dar x cubo tercio. Y esa función tengo que evaluarla en el punto final y restarle la función evaluada en el punto inicial. O sea, sería x cubo tercio evaluada en 1 final, ¿no es cierto? Menos x cubo tercio evaluado en 0. Esa es la integral definida. Y se puede interpretar, si ustedes grafican ahora la función x cubo con respecto a x, como el área bajo la curva de la función x cuadrado entre 0 y 1. Esa es la interpretación. ¿Okay? Pues ninguna de esas dos integrales nos va a servir para lo que viene ahora. Vamos a ver un tipo de integrales que dependen ahora de otros parámetros, por ejemplo, de un recorrido o trayectoria o de una superficie de integración. Es decir, yo tengo una integral en la cual el integrando es desconocido respecto a, por ejemplo, un incremento de camino. Tengo una integral de algo, ¿no es cierto?, con respecto a dl. Pero ese algo no lo conozco porque tengo que definir cuál es el camino. Entonces, no es lo mismo ir de A a B siguiendo una recta que siguiendo una línea curva. Imagínense, para dar un ejemplo más concreto, si yo empujo un mueble por una superficie amplia, digamos, no da lo mismo empujarlo contra el roce en línea recta que hacer un recorrido por un semicírculo, pues, porque obviamente si el camino es más largo y la superficie es más rugosa, etcétera, voy a tener que hacer un trabajo mayor, si lo digo por el camino, por donde yo me voy a ir. Eso se llama una integral de línea o integral de camino. Y hay otras integrales que vamos a partir viendo hoy día, en que el integrando es desconocido hasta que no me digan en qué superficie voy a hacer esa integral. ¿Okay? Y eso lo vamos a ver en un ejemplo concreto que ustedes seguramente han visto en otros cursos de eso. El flujo viene de la vida, pasan por una superficie de un canal, por ejemplo, o de un río. Pero en realidad tiene una definición matemática mucho más amplia que se puede aplicar a cualquier campo vectorial, porque en el fondo ustedes seguramente saben que la velocidad del agua en un río no es necesariamente la misma al centro del río que en los bordes del río. De hecho, el agua va más lento. Cerca de la
de los bordes y cerca del fondo que al medio. Y esto por una razón muy simple, porque hay lo que llamamos el flujo. Nosotros habría que medirlo en distintas partes, porque puede estar pasando más agua por el medio que por los lados, digamos, porque la velocidad, mayor velocidad también pasa más agua. Y por lo tanto, para calcular el flujo de agua en la superficie a través de una superficie de control, digamos, puesta en alguna zona del río, yo tendría que poner varios medidores. Lo vamos a ver en detalle después. Y por lo tanto, el flujo de agua va a ser el resultado de una integral. Y las velocidades del agua en un punto dado del río, digamos, supongamos que nos paramos justo en el medio del río, la velocidad del agua ahí es más o menos la misma a medida que pasa el tiempo, o sea, es una velocidad constante. Por lo tanto, en cada punto hay un vector velocidad que define qué tan rápido pasa el agua por ahí. Es decir, eso forma un campo vectorial similar al campo eléctrico, porque a cada punto le asigno un vector. Y en el campo eléctrico a cada punto le asigno un vector. Entonces, lo que vamos a hablar de flujo en esta clase no tiene que ver solamente con el agua, tiene que ver con cualquier campo vectorial. Después lo vamos a aplicar al campo magnético y bueno, se puede aplicar también al campo gravitacional y cosas así, ¿no? Y vamos a aplicar ahora una ley, que es la ley de Gauss. Gauss teorema de la divergencia, ¿cierto? Que relaciona el flujo en una superficie por esa superficie. O sea, si yo tengo una pelota de fútbol... Sí, dígame. Lo que pasa es que está teniendo problemas de señal y a veces se corta lo que habla. Voy a ver si me puedo pasar al teléfono entonces. Efectivamente, no me atreví a preguntar, creía que era yo. No Estamos todos por igual. Buenísimo. Ya, entonces... Pero por último, si quieres, corte el video, porque para que no genere mayor carga en la internet. Probemos. No sé si, profe, se podrá, si ocupa el notebook o no. No lo tengo muy a mano, desafortunadamente. A ver, probemos eso. ¿Escuchan Sí, bien se ahora? puede ¿No? mover fácilmente, capaz se soluciona el problema. No. A ver, ¿escuchan bien ahora o no? Sí, ¿Aló? se escucha bien. De hecho, sin video va a ganar hartos datos. Así Porque yo podría pasarme al teléfono celular y de ahí sacar el internet del celular. Yo creo que, profe, cortando la cámara Ya. va a ahorrar un montón de datos. Así Ya, que perfecto. puede que funcione. Ok, entonces brevemente vamos a aplicar el concepto de flujo, que proviene de la hidráulica, obviamente, el flujo de agua, pero a una situación más general, porque este concepto, que es un integral de superficie, se puede aplicar a cualquier campo, sea eléctrico, incluso magnético, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Y Gauss, entonces, demostró un teorema, que es el teorema de la divergencia, que relaciona el flujo de un campo eléctrico con el contenido de carga neta dentro de esa superficie. Por ejemplo, si ustedes tienen una pelota de fútbol y conocen el campo eléctrico en cada punto de la pelota de fútbol, entonces pueden saber cuánta carga neta hay dentro. Con eso vamos a terminar la clase de hoy. ¿Okay? No sé si me están escuchando bien ahora. Se escucha súper bien y fluido. Ya, perfecto. Voy a repasar brevemente la suma de vectores, ¿no es cierto? La estrategia siempre es dibujar un buen diagrama de cuerpo libre. Si ustedes conocen los datos de las fuerzas, por ejemplo, aquí hay tres. Aquí hay tres cargas, la carga 1, la 2 y la 3. Y sus cargas están dadas en función de la carga elemental. Por ejemplo, la carga Q1 son equivalente a la carga de 5 electrones, pero positivo. La carga Q2 son como 5 veces la carga elemental, pero negativa. Y la carga Q3 es menos 3e, ¿cierto? Entonces, lo primero que uno hace es construir un diagrama de flujo y ve más o menos para dónde está apuntando cada fuerza. La fuerza F2 apunta hacia la carga Q2 porque es una carga negativa. Así que si yo coloco una carga de prueba aquí, va a ser atraída hacia acá. El campo eléctrico apunta hacia acá. Lo mismo pasa con la carga Q3. En cambio, la carga Q1 es positiva, por lo tanto el campo va a ser hacia allá. Y después calculamos las magnitudes de la fuerza. En este caso estoy hablando de la fuerza, pero esto aplica igual al campo eléctrico.
y sabemos que el campo eléctrico producido, por ejemplo, por esta carga, Q sub 1, en el punto donde se encuentra esta carga de acá, el campo eléctrico vale 1 partido por 4 pi epsilon 0, multiplicado por el valor de la carga y partido por la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado es a cuadrado más b cuadrado por el teorema de Pitágoras. Y una vez que podemos calcular las funciones trigonométricas. Aquí necesito solamente las del ángulo θ, porque estas dos fuerzas, una está en dirección negativa del eje de la X y la otra está en dirección negativa del eje de la Y, así que estas dos fuerzas F3 y F2 solamente tienen una componente. Esta va a llevar el menos I tongo y esta va a llevar el menos J tongo. En cambio, aquí necesito hacer la descomposición de las fuerzas, hacer un pequeño triangulito acá y decir F1 la voy a poner en una componente Profe, a el lo nuevo está largo con del eje problemas. de las X y una componente F1 por coseno θ. Voy a cambiarme de internet. Espérenme un poquito. Ok. Configuración. Internet. No sé si me escuchan ahora, Sí, profe, se escucha. porque ahora estoy usando el internet del teléfono. Se escucha, profe. Ya, perfecto, entonces vamos a compartir. Vamos a compartir. Y vamos a compartir. ¿Pueden ver ahora la presentación? Sí, profe. Ok. Ok, y estoy sin video, así que veamos cómo funcionamos ahora. Íbamos acá. Entonces, digamos, la estrategia para sumar vectores, aquí lo hice con fuerzas, pero para campo eléctrico da lo mismo, es descomponer cada fuerza, en este caso, o cada campo eléctrico, en las direcciones de los ejes coordenados. Aquí tenemos en dirección de menos el vector unitario I tongo, aquí tenemos menos J tongo, y acá tenemos una componente en el eje de las X, que sería F1, la magnitud, por el coseno de θ, y una componente en el eje Y, que sería F1 por el seno de θ. Aquí está hecho eso. Quería solamente repasar. Aquí están las magnitudes. Observen que las magnitudes, la magnitud de un vector siempre es una cantidad positiva por definición. No lleva signos, entonces aquí arriba hay que poner los valores absolutos de las cargas. ¿Se fijan? Los signos los pueden poner a dedo, digamos. Y aquí están las funciones trigonométricas. El seno de θ la puedo sacar de aquí, de este rectángulo. Es simplemente B, la altura B, dividido por la hipotenusa, que
es raíz de A cuadrado más B cuadrado, que está aquí, ¿cierto? Y el coseno es el cateto adyacente dividido por la hipotenusa, y me da A partido por raíz de A cuadrado más B cuadrado. Así que, finalmente, F1 es el F1 el que queremos nosotros descomponer. Va a ser la componente X, F1, la magnitud, por el coseno de teta, sería la que cae aquí abajo, ¿no es cierto? Por el vector unitario I tongo, más la magnitud por seno teta por J tongo. Las otras dos son directas porque son simplemente la magnitud por J tongo y la magnitud por I tongo con el signo menos porque están dirigidas en direcciones contrarias de los ejes. No sé si quería repasar eso para que... ok, aquí está entonces digamos, la PPT central de esta clase. Cuando yo quiero calcular la fuerza ejercida por un campo eléctrico sobre una partícula cargada, la fórmula es muy simple. La fuerza ejercida por un campo eléctrico sobre la carga Q es el producto de la carga con el signo que le corresponde y multiplicado por el campo eléctrico. Así de simple. O sea, calcular el campo fue complicado, porque había que aplicar superposición, había que integrar, qué sé yo. Pero una vez que uno conoce el campo en un punto dado, calcular la fuerza es trivial. Basta con tomar el campo y multiplicarlo por esta carga, esta nueva carga. Recuerden, ya la carga de prueba ya no existe, ¿no es cierto? En donde la carga Q debe llevar el signo que le corresponde. O sea, digamos, es menos 5i, entonces menos 5i por el vector unitario. ¿Alguien puede recordarme cuáles son las unidades del campo eléctrico? ¿Alguien se acuerda? Levanten la mano para saber. Nadie levanta la mano. O no Estoy saben levantar la copiando. mano. Newton ¿Alguien se acuerda? Newton partido Coulomb, profe. Newton partido por Coulomb, dijiste, por Coulomb. Coulomb. Es. Newton partido por Coulomb. Exactamente, es unidad de fuerza partido por la unidad de carga eléctrica. Ok, así que este es el tema más importante. ¿Cómo vamos a calcular la fuerza que ejerce el campo eléctrico sobre una carga? Bueno, hay que conocer el campo eléctrico en ese punto y multiplicarlo por la carga. Súper fácil, directo. En cambio, para calcular el campo eléctrico en un punto dado, ahí tengo que hacer, no sé si son cargas puntuales, hacer la sumatoria vectorial, si son una distribución continua de carga, como era una varilla con carga, por ejemplo, tuvimos que integrar un DL, un lambda DL, y cuando era una superficie, entonces era una densidad superficial de carga, etc. Pero calcular la fuerza, una vez que conoce el campo, ya es trivial. Muy bien. A ver, veamos entonces, por ejemplo, aquí hay aquí hay dibujadas las líneas de campo eléctrico, no sé si pudieron hacer este ejercicio en el taller. Estas son la forma que tiene más o menos las líneas de campo eléctrico de un dipolo eléctrico. Aquí tenemos más Q al lado derecho y menos Q al lado izquierdo. Y yo les digo algunas pistas de cómo hacer la cosa. Primero, bien cerquita de la carga, las líneas como que salen en la dirección radial, ¿se fijan? Aquí en este caso entran, porque es carga negativa. Entran radialmente a la carga. Y acá, cerca de la carga positiva, las líneas salen radialmente. Por supuesto, no dibujé la parte de abajo. ¿Por qué no dibujé la parte de abajo? ¿Es simétrico? Es simétrico, exactamente. O sea, esta línea tiene su espejo aquí abajo. Así que es totalmente simétrico. Después determinamos que si nos paramos en cualquier punto de este eje vertical que hay aquí, el campo eléctrico ahí tiene que ser horizontal, fíjense, apuntando hacia la izquierda, hacia allá. Por lo tanto, todas las líneas de campo pasan aquí en forma perpendicular a este eje vertical. Y en cualquier otra parte, por ejemplo, aquí esta línea como que quisiera partir radial, pero no puede porque empieza a sentir la atracción, la carga de prueba, empieza a sentir la atracción de acá, entonces esta línea se empieza a enchuecar aquí, de manera de pasar horizontal aquí, se enchueca aquí y entra acá. Muy bien. Si yo tengo una carga Q1 en ese punto, entonces en ese punto el campo, la fuerza ejercida por el campo del dipolo en ese punto sobre la carga Q1 apunta hacia acá. Y en cambio, sobre la carga Q2, curiosamente el campo apunta hacia allá, pero la fuerza apunta hacia acá.
¿Qué podemos deducir entonces de la carga Q2? Que negativa. Que es negativa, exactamente. Acuérdense entonces que la fuerza ejercida por un campo eléctrico sobre una carga positiva apunta en la misma dirección que el campo. Pero la fuerza ejercida por un campo eléctrico sobre una carga negativa apunta en dirección contraria. Ahora, hay una pregunta que es media capciosa, así media como para pillar al cabro. Si yo suelto aquí, por ejemplo, una carga, o esta misma carga, yo la suelto, ¿la carga se va a mover por esta línea de fuerza? ¿Va a seguir esa trayectoria y se va a venir para acá? ¿O esta de aquí se va a venir por aquí? ¿Cierto? Bueno, eso ocurre si yo, por ejemplo, pongo una carga positiva aquí. Seguro que la trayectoria va a ser una línea recta, porque ahí sabemos que el campo eléctrico va a ser siempre en línea recta, ¿no es cierto? Y si coloco una carga positiva aquí, la carga va a venir para acá y se va a ir a pegar allá. Pero la pregunta es, en esta parte, en esta región, donde las líneas de campo eléctrico son curvas, si yo coloco la carga Q sub 2 y la dejo ir, ¿se va a seguir como trayectoria a la línea de fuerza o no? ¿Quién me puede contestar a eso? La respuesta está de abajo. Yo creo que no, profe. ¿Usted cree que no? Ujú. O sea, pero ¿porque le tinca o tiene alguna razón? Yo creo que al final se va a comportar como un integral, por así decirlo, entonces van a interactuar diversas fuerzas, una que está un poquito más cerca, y se va a ir promediando y al final se va a tender a acercar mucho más rápido o a desplazar esa curva mucho más hacia el centro más rápido. Súper A ver, no, al en ojo. realidad no. A ver, déjame explicarte un poco. Mira, en un infinitésimo de tiempo, en un delta t muy chiquitito, claro, seguro que la carga Q2 va a moverse un poquitito en dirección de la carga F, digamos hasta ahí exagerando, ¿no es cierto? Pero ahí se va a topar con otra línea, po, y la fuerza va a cambiar en otra dirección. Entonces, definitivamente, las líneas de campo eléctrico no coinciden nunca con las trayectorias, excepto en el caso de la línea recta que está aquí abajo. Y hay otra razón más poderosa. Para que esta carga Q2 pudiera seguir esta carga, recuerden de su curso de mecánica, tiene que haber una fuerza centrípeta, o sea, dirigida hacia perpendicular, digamos, a la fuerza. Pero la fuerza es solamente tangencial, es decir, en todos los puntos de las líneas la fuerza es tangencial. Por lo tanto, difícilmente va a tener una componente centrípeta y por lo tanto una carga dejada a su arbitrio, digamos, no va a seguir la línea. No, esta carga no se va a venir por aquí. Va a seguir alguna trayectoria por acá a medida que vaya chocando con las distintas líneas, no chocando, atravesando las distintas líneas de fuerza. Así que no confundir, las líneas de campo eléctrico no son las trayectorias de las partículas en ningún caso, excepto en este ejemplo de aquí abajo, donde está la línea recta, solo indican la dirección del campo eléctrico en cada punto. Muy bien. La otra cosa que nosotros demostramos la clase pasada, no sé si ustedes recuerdan, es que primero calculamos el campo de un anillo y después aprovechamos ese resultado para calcular el campo de un disco de radio R y después llevamos R al infinito con el propósito de conocer el campo producido por un plano infinito y esto es sigma partido por 2 epsilon 0. Ahora, yo les dije, bueno, ¿qué sentido tiene pensar en un plano infinito? No existen los planos infinitos, ¿cierto? Porque además tendría infinita carga. Sin embargo, en un caso más realista, a ver, déjenme ver. Bueno, veamos primero la superposición. Si tenemos dos planos infinitos ahora, después voy a hablar un poquito más de un campo más realista. Dos planos infinitos. El de arriba tiene una densidad superficial. Recuerden, este símbolo es la letra griega sigma y denota cuánta carga por unidad de área, cuántos coulomb por metro cuadrado tiene esta placa, ¿cierto? Y esta otra tiene la misma cantidad pero positiva. Entonces, nosotros hicimos un análisis al final de la clase pasada y nos dimos cuenta que en la zona entre las placas, tanto el campo producido por la carga más sigma, el que va para arriba aquí,
y el producido por la menos sigma, los dos iban para arriba. Entonces estos campos se superponen y lo que voy a obtener entonces es un campo que el doble de lo que era un solo campo. Este tiene sigma partido por 2 epsilon 0 y aquí el campo de la negativa se suma. ¿Por qué se suman? Bueno, pues si yo pongo una carga de prueba aquí, va a ser repelida hacia arriba por el campo de la carga de la placa positiva y va a ser atraída hacia arriba también por el campo de la carga negativa. Así que claramente aquí los dos campos se están superponiendo. Mientras que en las zonas de afuera, fíjense lo que ocurre. Los dos campos se cancelan exactamente. Entonces, esto nos permite a nosotros imaginar un modelo en el cual tengo una región con campo eléctrico, digamos, limitada a una cierta región del espacio, que es la región entre las dos cargas. Ahora, en la práctica lo que vamos a tener es esto, ¿cierto? Es un sistema de dos placas cargadas con una distancia pequeña comparada con la distancia, con los tamaños de las placas, y vamos a utilizar, digamos, el campo, fíjense bien, en la zona alejada de los bordes, el campo se comporta como un campo uniforme. Esta es una manera de producir un campo uniforme. Un campo uniforme significa que tiene el mismo valor, dirección y sentido, digamos, del vector en toda esta región de aquí. Si nos acercamos a los bordes, por supuesto, estas líneas se empiezan a curvar así y así, ¿cierto? Y puede haber algunas líneas más por aquí, pero en esta región de afuera, que alejada de los bordes también, el campo va a ser cero. Entonces, hay muchos dispositivos que usan esto para acelerar electrones, por ejemplo. Una de las placas aquí se puede calentar al rojo, de manera que los electrones tengan más facilidad para salir, son acelerados, y cuando van a llegar a esta placa, en realidad la de arriba no es una placa, sino que es una rejilla, una especie, una malla muy fina, y los electrones pueden pasar de largo, porque una vez que pasan de largo, aquí son acelerados, pasan de largo, y aquí se encuentran con la región de campo cero, y tengo un hermoso cañón que dispara electrones, que es exactamente lo que necesito para hacer funcionar un tubo de rayos catódicos, que era la antigua televisión, esas pesadas que tenían un tremendo tubo. Yo no sé si alguien tiene alguna todavía en la casa, porque ya esas no sirven, ni siquiera reciben la señal de alta definición. No sé si alguien las ha visto alguna vez. Yo crecí con esa. ¿Usted ha visto alguna? Yo crecí con esa. Ah, usted creció con esa, ya. Y no había control remoto, había que pararse para cambiar los canales. Hay que pararse, darle vuelta con la mano. Claro. Ok, entonces, como pueden ver, el modelo de dos placas infinitas, que obviamente físicamente no tiene sentido porque no hay placas infinitas, sí puede ser aplicado para un modelo más realista cuando la distancia es pequeña comparada con los tamaños de las placas. Y yo puedo entonces utilizar el modelo como si estas placas fueran infinitas, porque estoy lejos de los bordes y por lo tanto tengo un campo eléctrico aquí que conozco la dirección, va de la placa positiva hacia la negativa, conozco el valor, es simplemente sigma, o sea, el valor absoluto de la carga en una de las placas, y dividido por la constante universal de epsilon 0. Muy bien. Entonces ahora lo que queremos ver es lo siguiente. Supongan que tienen un electrón aquí y ustedes lo sueltan. Aquí, lo dejan, está en reposo y lo dejan ir. ¿Qué va a hacer? Primera pregunta, ¿para dónde va a partir este electrón? ¿A la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, hacia adentro de la figura o hacia afuera de la figura? ¿Quién quiere apostar? ¿Hacia arriba? Hacia arriba, muy bien, tenemos una primera apuesta. 10 lucas que no. ¿Alguien quiere apostar hacia arriba? Yo apuesto que no. Yo creo que hacia la derecha. Hacia la derecha. Pero fíjate hacia dónde está el campo. Bueno, tenemos otra opción. Tenemos hacia arriba, hacia la derecha. Muy bien. ¿Quién da más? Si el campo está ahí, sería hacia la izquierda, disculpe. Claro. ¿Dónde está la flecha? Pero, ¿cuál es la izquierda para ti? O sea, vaya a tener Me problemas imagino- para la votación tuya. Claro.
Es que si el campo va en una dirección, la fuerza resultante es perpendicular. ¿Quién te dijo eso? ¿De dónde sacaste eso? Pues Si yo acabo... Pero mira, qué bueno que lo hayas dicho, ¿ah? Porque mira, ¿qué es lo que te dije yo con respecto a la dirección de la fuerza? Eso, pues. Fíjate que la fuerza es el vector azul. Miremos primero esta carga, Q1, en que está el campo hacia acá, azul, perdón, el campo el rojo, y la fuerza también está en esa dirección. No son perpendiculares, po. ¿De dónde sacaste que eran perpendiculares? La verdad, no sé por qué lo vi así. Mira, Sí, que estoy voy a, confundiendo. no, está muy bien que lo hayas dicho, porque que la primera vez que uno se encuentra con esto, uno se queda plop, pum. Entonces, vuelvo otra vez a esta transparencia aquí, se me cayó el carnet de nuevo, a esta PPT. La fuerza, el vector fuerza, es igual al vector campo multiplicado por un escalar. El escalar no le puede cambiar la dirección al vector. Aún, el único caso es el signo de este escalar de aquí. Porque este escalar puede ser positivo o negativo. Por eso que la fuerza que ejerce un campo eléctrico es sobre una partícula está dada por el producto de un escalar por un vector, en donde la carga debe llegar al signo correspondiente. Si la carga es positiva, entonces el vector E y el vector F tienen la misma dirección. Y si la carga es negativa, el vector F y el vector E tienen direcciones opuestas, porque va a ser menos Q, digamos, menos el valor absoluto por E. Entonces no hay ninguna dirección perpendicular aquí. La fuerza o está en la misma dirección que el campo eléctrico, si la carga es positiva, o está en la dirección opuesta si la carga es negativa. No hay la posibilidad perpendicular, lo descartamos entonces. Ya, y en este momento tenemos una apuesta porque el electrón va a salir disparado hacia arriba. ¿Quién da más? ¿Quién tiene otra opinión? Rápida. ¿20 que está quieto? No sé. Sí, el electrón está quieto y lo suelta, ¿no? Lo deja ir. Y está en presencia de este campo que, bueno, aquí está dibujado ahí, pero existe en toda la región. Pues es como si es como la tele, claro, se va a mover para la derecha el campo. ¿Por qué para la derecha? No entiendo. Hacia abajo. O sea, se va a mover. No A sé ver, si yo te voy a en decir al tiro que a horizontal. la derecha no puede ser por lo siguiente. A ver, es que lo que pasa es que a lo mejor están confundidos porque esta flecha está lejos de acá. Pero en realidad lo que yo debería haber dibujado aquí, si hubiera sido más astuto, digamos, ¿cierto? Copiar, pegar, 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 pegar. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? El campo eléctrico existe en todo el espacio, entre las dos placas. Pues, sí, entonces yo creo que la confusión la causó el... Ups, no quería tomar eso. Va hacia abajo la carga. Ok. ¿Alguien dijo algo? La carga va hacia abajo, porque el electrón es negativo y el campo va hacia arriba. Efectivamente. Va hacia Ya, abajo. ya, entonces quiero explicar una cosa. Ustedes se confundieron porque el electrón estaba al medio y había una flecha E. Entonces yo no les dije que ese campo existía en todo el espacio. ¿Ok? De hecho, si yo quisiera, a ver, no sé, tendría que haberles dicho que este campo E en realidad existe en todo el espacio entre las placas, porque veníamos de acá, po. O sea, estamos con estas dos placas y estamos parados aquí y yo en vez de dibujar las líneas, dibujé un solo campo. Pero ahora se entiende, ¿no es cierto? Digamos que tenemos una placa cargada con menos sigma que abajo y con más sigma que arriba. ¿Ok? Ya, ahora sí. Entonces, habiendo aclarado esa confusión que causó el dibujo, sabemos que entre dos placas, lejos de los bordes, ¿cierto? El campo eléctrico apunta hacia arriba. ¿Cierto? Es uniforme, tiene exactamente el mismo valor. ¿Y vale cuánto? Sigma partido por epsilon 0. ¿Estamos claros? Entonces la pregunta ahora se las vuelvo a hacer a todo el mundo para que todo el mundo la piense. ¿Hacia dónde
sale disparado este electrón. Si Hacia yo lo la suelto. placa negativa, la de abajo. Hacia la placa, no. Po. Sí, pues, profe, si dice, Ah, o sea, si invirtió el sigma con respecto al ejemplo anterior, la fuerza sería hacia abajo. exactamente. Lo que pasa es que aquí, claro, el sigma negativo está arriba y el sigma está abajo. Ya, muy bien. Saldría hacia abajo. Por una razón muy simple, es por esta ecuación de equipo. La fuerza ejercida por el campo sobre el electrón es igual a la carga del electrón con el signo correspondiente, que es menos E minúscula, multiplicado por el vector campo eléctrico. ¿Okay? Así que eso es, pues, el electrón sale disparado hacia abajo, aquí. Entonces dice, bueno, si E vale 1,5 por 10 a la menos 3, calcula el vector de aceleración del electrón. ¿Es relevante la fuerza de gravedad ejercida por la Tierra aquí? ¿Qué creen ustedes? Así, a ojo de buen ingeniero, fíjate. La fuerza eléctrica, No, porque la clase anterior no habíamos, o en la primera forma que sí, calculamos claro, la diferencia. claro, pero aquí tenemos, fíjate que tenemos los datos, porque la fuerza va a ser este valor, que es como 1500, ¿no es cierto? Multiplicado por esto, que es por 10 a la menos 19, así que nos va a dar algo así como 10 elevado a la menos 16, más o menos, ¿cierto? Pero el peso va a ser la masa multiplicada por la aceleración de gravedad. Pero fíjate, la masa es a la menos 31 y la aceleración de gravedad es 10, así que esto va a ser como, en realidad como el 9 nos da un factor de 10, así que esto es como 10 a la menos 30 y multiplicado por 10 es como 10 a la menos 29 comparado con 10 a la menos 16. Entonces, todos estos números que son tan extraños porque tienen estos exponentes grandes o muy chicos, cuesta compararlos, pero uno se da cuenta al tiro mirando los órdenes de magnitud. Los órdenes de magnitud de la fuerza eléctrica aquí es 10 al cubo multiplicado por 10 a la menos 19, eso es 10 a la menos 16. En cambio, el orden de magnitud de la fuerza gravitacional es la masa del electrón, que es 10 a la menos 31 por 9, eso es como 10 a la menos 30 más o menos, ¿cierto? Y multiplicado por la aceleración de gravedad, que es 9,8, 10, eso sí que da 10 a la menos 29. De 10 a la 29 a 10 a la 16, oye, hay como 13 órdenes de magnitud de diferencia, así que la gravedad no juega ningún rol en el movimiento del electrón. ¿Y cuál sería la aceleración? No sé si está preguntado aquí abajo. ¿Cuál sería la aceleración de ese? ¿Cómo calcularía yo la aceleración de esta cosa que está aquí? A la fuerza la dividimos la masa. La fuerza la dividimos por la masa. Así que primero calculo la fuerza. Es 1,5 por 10 a la 3 J, porque está para arriba, ¿cierto? La multiplico por... Ahora, este E que aparece aquí no es la carga del electrón, es el valor absoluto de la carga elemental. La carga del electrón es menos E. Así que la fuerza va a ser el producto de esta cantidad por esta cantidad y va a ser hacia abajo. Pero ahora viene lo interesante. Esto dijimos que era como 10 a la menos 16. Esa es la fuerza. Newtons, porque tengo Newton partido por Coulomb multiplicado por Coulomb, ¿cierto? Y al dividir esa fuerza por la masa, voy a dividir por una cantidad que es muy chica. Pero cuando uno divide por cantidades chicas, el resultado es enorme. Así que tengo 10 a la menos 16 dividido por 10 a la menos 30 más o menos. Eso da 10 elevado a la 14. O sea, la aceleración de este electrón es 10 a la 14 metros por segundo cuadrado, de una brutalidad de aceleración. Y en el taller número 3, hay un problema en el cual se pide calcular con qué velocidad llega este electrón aquí, si se demora, no sé qué, 70 nanosegundos en llegando. Así que ahí ustedes van a poder hacer los cálculos. Yo voy a dejar este problema planteado hasta aquí, ¿no? Porque la pregunta aquí es solo si es relevante la fuerza de gravedad ejercida por la Tierra. Y la respuesta es no. Digamos, la fuerza de gravedad son 10 elevado a la 16 veces. Eso se dice 10 órdenes de magnitud más chica que la fuerza eléctrica. Muy bien. Ahora sí que podemos pensar en cosas perpendiculares. Recuerden una vez más que esta flechita aquí, vamos a copiarla aquí.
Recuerden que la flecha que dibujé ahí representa en realidad un solo valor del campo, pero que este campo existe en todo el espacio, porque estamos hablando de... Oh, no quería hacer eso. Estamos hablando eh, de un campo entre dos placas paralelas, el campo es uniforme, en este caso está apuntando hacia arriba, así que la carga negativa está arriba, ¿cierto? Ahí. Y yo creo que ahí queda más claro, ¿no? Para las futuras generaciones, que no se produzca la confusión esa. Ahí. Vamos a salvar esto para que después quede listo ahí. Okay. Muy bien. Aquí lo único que se pide es escribir las ecuaciones para la velocidad y la posición del electrón en función del tiempo mientras se encuentra dentro del campo eléctrico y antes de chocar con alguna de las placas. ¿Es relevante la fuerza de gravedad? No, ya sabemos que no. Pero la diferencia es que este electrón ya tiene una velocidad inicial de 200.000 metros por segundo. Es una buena velocidad. ¿Cómo creen ustedes que este electrón adquirió esa velocidad? ¿Cómo podría haber hecho yo para que este electrón adquiriera esta velocidad? Le pongo una varilla con carga positiva. Por ejemplo, poner una varilla con carga tendría que ser negativa, a menos que la pongas acá, dices tú. Claro. Pero mira, fíjate, yo podría tener acá dos placas infinitas, ¿cierto? Con más sigma y menos sigma, o sea, menos sigma y más sigma, y usar otras dos placas. Estas placas son para desviarlo, y las otras dos placas de acá son para acelerarlo, ¿te fijas? O sea, la placa que vimos antes, esta de aquí, yo la puedo poner torcida en 90 grados, y puedo acelerar entonces al electrón con un par de placas que están ubicadas aquí. Esta sería, digamos, el cañón de electrones ubicado acá. Y después puedo querer desviar el haz. ¿Para qué podría yo querer desviar el haz? Bueno, recuerden que en el caso de los televisores antiguos, en los tubos de rayos catódicos y todo eso, los osciloscopios y todas las cosas que se usaron antes de la invención de los cristales líquidos y del LED y del plasma. Entonces, a mí me interesa que los electrones no sigan en línea recta, sino que se cambien su trayectoria y vayan a parar a distintos lugares de la pantalla. De hecho, yo podría agregar dos placas más, pero ahora que están en el mismo plano de la figura, para desviarlo, digamos, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, eso es lo que hacía el televisor. El haz de electrones barría la pantalla de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Y cada vez que chocaba producía un punto de luz y ese punto era más oscuro o más claro, dependiendo digamos, la intensidad que tenía que tener la imagen ahí. Y por lo tanto, había tres pares de placas de estas que aceleran electrones. Una que los aceleraba, el cañón aquí, ¿no es cierto? Otra que los desviaba hacia arriba, hacia abajo, y otra que los desviaba de izquierda a derecha. Las ecuaciones de aquí, uno dice, mira, son idénticas a las de un proyectil. La componente B sub 0 de la velocidad va a permanecer constante porque en esta zona no hay campos horizontales. Pero a esta componente va a haber que agregarle una velocidad dirigida hacia abajo, ¿cierto? Que es igual a la aceleración multiplicada por el tiempo. Así que la velocidad sería P sub 0, esta velocidad horizontal, multiplicado por I tongo, más 0, porque no tiene velocidad vertical, ¿no es cierto? En este caso sería menos la carga del electrón por el campo eléctrico partido por la masa, que es la aceleración, multiplicado por el tiempo. Y ahí tenemos la ecuación de la velocidad. Y lo mismo se puede hacer con la posición, que es, bueno, I sub 0 más B sub 0t más un medio de AT cuadrado. Son exactamente las mismas ecuaciones de un proyectil, siempre y cuando la velocidad no sea muy alta. Así que eso también hay un problema en el taller para que ustedes lo revisen mañana. Son las 8 en este momento, así que es buen momento de parar por unos 10 minutos para que tomen un descanso, porque ahora viene la parte más dura de la clase, que es el flujo. Así que voy a dejar de grabar para que... Voy a pausar la grabación. Pausar, listo. Dar
Muy bien, vamos a hablar un poco del concepto de flujo, como puede ser, por ejemplo, el flujo de agua de un río. En ese caso se mide en metros cúbicos por segundo. Y para poder medirlo hay que definir una superficie de control. Y notamos que la velocidad con que pasa el agua por cada punto es diferente en distintos puntos de esta superficie de control. Entonces, para poder medir el caudal, podemos dividir la superficie de control en elementos más pequeños, de manera de que yo puedo definir un único vector de velocidad para cada elemento. Por ejemplo, este cuadradito de color amarillo tiene un vector de velocidad B. Ahora, ¿cuánta agua pasa por el cuadradito amarillo? Se puede saber con este análisis muy simple. En un intervalo de tiempo delta t, supongamos que va a pasar esta cantidad de agua, que es un paralelepípedo recto, que tiene un área igual al área de la superficie de control, puesto que el agua que va a pasar por aquí, y un cierto largo delta X, ¿cierto? Y por lo tanto escribo el flujo como el volumen dividido por el intervalo de tiempo. Pero el volumen es el producto de delta X por delta A, así que me queda delta A por delta X partido por delta T, y reconocemos que delta X partido por delta T no es otra cosa que la distancia que recorre cualquier punto de este paralelepípedo en el instante delta T, así que esto es la velocidad. El flujo entonces es simplemente el producto de V, la velocidad, en ese elemento multiplicado por el área. El problema es que puedo, como el día siguiente va a mirar usted la malla y se había deformado, se habían alargado los alambres, ¿no es cierto? Y por lo tanto ahora está toda deforme, y por lo tanto el vector de velocidad no es perpendicular. Entonces necesitamos de alguna manera definir la orientación de cada elemento de superficie, y definimos un vector de área, delta A, cuyo tamaño, magnitud, es el área de este rectángulo o este cuadrado, y cuya orientación es normal a la superficie. Entonces, si uno de estos elementos está formando un cierto ángulo, el vector de área con el vector de velocidad, significa que va a pasar menos agua en un factor de coseno teta. El flujo de agua que pasa por un elemento que está inclinado con respecto a la velocidad es la velocidad por el área, pero multiplicado por el factor coseno teta. En un caso extremo, si teta llega a ser 90 grados, significa que ese elemento está, digamos, cortando el flujo de agua, pero no hay agua pasando a través de él. Hay agua que pasa por un lado y por el lado derecho y por el lado izquierdo, pero no hay agua pasando a través de él. Muy bien. Finalmente, podemos escribir esto usando la anotación del producto punto, porque ya que tenemos que sumar los productos de BI por coseno de teta I por delta I. Bueno, esto en matemáticas se define el producto punto entre dos vectores como BI punto delta A sub I. Y ahora tenemos que definir lo que es una superficie cerrada, que es aquella que separa el espacio en una sección acotada y otra no acotada. Por ejemplo, una pelota de fútbol, ¿no es cierto? Que tiene un interior y un exterior. El interior es el espacio acotado y el exterior es el espacio no acotado, porque el exterior es todo el universo. Y yo no puedo pasar del exterior al interior sin atravesar la superficie. Y esto es importante porque el teorema que vamos a ver ahora se refiere a superficies cerradas. Entonces, la ley de Gauss, que está aquí arriba, establece que si usted puede calcular el flujo del campo eléctrico ahora en una superficie cerrada, de ahí viene el huevito este de la integral, entonces usted conoce cuánto vale la carga neta, y dado que aquí tengo unas unidades, Newton sobre Coulomb multiplicado por metro cuadrado, tengo que agregar este 1 partido por epsilon 0 para que arregle las unidades con el Coulomb de arriba. Ustedes pueden en la casa después chequear las unidades. En el caso del caudal del agua, por supuesto, la superficie de control no era cerrada. No me interesa saber cuánta agua pasa, pero aquí tiene que ser una superficie cerrada. Como convenio, como vamos a definir elementos diferenciales de área, entonces tenemos que decidir si vamos a tomar el área, el vector de área hacia adentro o hacia afuera. El convenio establece que en una superficie cerrada, el diferencial de A siempre apunta hacia afuera de la superficie cerrada. ¿Queda claro?
Ahora entonces podemos pasar a un ejercicio número 1, a ver, lo vamos a pensar, ustedes van a resolver uno parecido en el taller, y vamos a considerar una superficie imaginaria en forma de cubo de arista A. Esta superficie imaginaria sería como análoga al elemento de control que pusimos en el río, excepto que esa era abierta y esta es cerrada. Cerrada significa que está cerrada por las 6 paredes de un cubo. Y que en la región existe un campo uniforme de magnitud E sub 0 dirigido en la dirección del eje de las X. Así que se puede escribir así. E sub 0 por I tongo más 0 por J tongo más 0 por K tongo. Ahora, ¿qué significa? ¿Por qué me tomé la molestia de poner que esta era una función de X y Z? ¿Alguien me puede contestar a eso? ¿Para qué puse este paréntesis aquí? ¿Qué me está diciendo este paréntesis? Cuando ustedes ponen una función de X, ¿qué significa eso? A ver. ¿Confirmar que es un volumen? No, no está relacionado con el cubo. Esto, acuérdense que el cubo es una superficie imaginaria que vamos a usar, pero aquí estoy definiendo el campo eléctrico, ¿cierto? La pregunta es, ¿por qué, si el campo eléctrico solo tiene componente X, yo aquí puse X y Z, y no puse tiempo, por ejemplo? ¿Por qué no aparece el tiempo aquí? Podría haberlo puesto, de hecho podría haberlo puesto. Porque estamos considerando situaciones estáticas que no dependen del tiempo, por eso no la puse. O sea, el tiempo no es una variable relevante para este problema. ¿Okay? Después, más adelante, podría serlo. Pero cuando usted pone f de x y z, significa que esta función se puede evaluar en cualquier punto x y z del espacio. ¿Me entienden? Entonces, si uno se para en un punto, qué sé yo, por aquí, que tiene coordenadas x y z, yo aplico esta cosa y me da exactamente lo mismo. Esto significa que el vector campo eléctrico tiene exactamente el mismo valor, magnitud y dirección en cualquier punto del espacio, puesto que es función de x y z, y esto significa que puede ser evaluado en cualquier punto del espacio, x y z. No sé si se entiende por qué dice aquí x y z. Pues yo podría haber obviado. Si hubiera dicho solamente función de x, bueno, significa que no puedo evaluarlo en un i distinto de cero o algo así, no. Así que siempre vamos a indicar nosotros que estamos en la tridimensionalidad, o sea, estamos en un vector que existe en todo el espacio, pero que tiene el mismo valor en todos los puntos del espacio, en este caso. Entonces, lo primero que les voy a pedir, y aquí sí que vamos a ir un ratito, a ver, tenemos tiempo. Quiero que me escriban. Bueno, el que dice, identifique la dirección de los vectores de A en cada una de las 6 caras del cubo. Y yo les pediría en las salas que ustedes me escriban el vector de A. ¿Por qué lo pueden describir? Bueno, eh, el valor va a ser un elemento de A sin la flecha, ¿no es cierto? Pero va a ir multiplicado por un vector unitario, un y-tongo, un j-tongo, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Así que déjenme, no sé por qué tengo oculta esta cosa aquí. Ups, se me corrió eso. Aquí. Se me esconde, de alguna manera se me esconde. Aquí está, ya. Ustedes todavía están viendo la presentación, ¿no es cierto? Sí. Sí, profe. Más salas para grupos pequeños. ¿Cuántas personas tenemos? 21. Voy a crear 5 grupos. 5 grupos automáticamente y crear y listo. Y se van a la sala y me dicen entonces cuál es la dirección de cada uno de los vectores de área. Todos van a ser de A multiplicado por un vector tongo, así que eso es lo que me tienen que decir. Vayan, por favor.
Ignacio Espinosa, no has entrado. Iván Díaz, no ha entrado. Catalina Lagos, ya. Faltan hay dos personas que no han entrado. ¿Qué pasa con ellos?
Ok, estamos todos de vuelta, todavía están volviendo. Pueden. Atención, ¿me están escuchando? Sí, profesor, se escucha. Ya. ¿Y están viendo la presentación? Sí, profe. Ya. Entonces, mire, fíjense bien aquí, esta cosa no es tan complicada. ¿Aló? 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 ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya, ya. Entonces, aquí tenemos un cubo. Las áreas, por supuesto, son a cuadrado, cuadrado, etcétera, de las caras. Y en cada cara uno tendría que buscar unos elementos de área, ds, por ejemplo, que tienen esa magnitud ds y una dirección igual al vector unitario normal a esa cara. Por ejemplo, si nos concentramos en el techo, el vector unitario normal tiene que ser el techo está perpendicular al eje Y, así que tiene que ser el J-tongo aquí arriba. Y recuerden el convenio de que los elementos de superficie siempre van hacia afuera de la superficie cerrada. Tenemos en el techo, nuestro elemento de área es de A, J-tongo, hacia arriba. Sin embargo, el campo eléctrico está en la dirección Y. Así que si yo multiplico para calcular el flujo aquí, ese elemento de área por el campo eléctrico me va a dar de A, J-tongo, ¿cierto? Por E, por I-tongo. Pero I-tongo y J-tongo forman un ángulo de 90 grados. El coseno del ángulo entre los dos vectores va a ser 0, porque forman 90 grados. Coseno de 90 grados es 0, ¿cierto? Correcto. Ya. De manera que en el techo de esta caja, lo que se produce es que tengo un campo eléctrico en la dirección X, hacia allá, y tengo un elemento de área de A hacia arriba. Y por lo tanto, al hacer el cálculo del flujo de ese elemento de área, me queda de A por coseno de 90 grados por el campo eléctrico, y eso me da 0. Así que el techo no contribuye en nada porque el coseno del ángulo es 0, y el ángulo es 90 grados, pero lo mismo ocurre en esta cara que está al lado derecho, digamos, del cubo, porque ahí la superficie, el elemento superficie tiene un vector unitario que apunta en la dirección de Z, más K. Y el campo eléctrico también está en dirección X, así que el ángulo nuevamente es 90 grados, por lo tanto el coseno es 0. Y lo mismo va a pasar en la otra cara y en el piso. Así que las cuatro caras que son, digamos, cuyos vectores son perpendiculares al campo eléctrico no contribuyen porque el coseno de 90 grados vale 0. Nos va quedando la tapa que está en azul oscuro, aquí, y su compañero que está al fondo, ¿cierto? Allá. Y aquí en este caso el campo eléctrico va hacia el eje de X positivo, hacia allá. Sin embargo, el elemento de superficie, recuerden que va siempre hacia afuera del cubo. Hacia afuera del cubo significa que aquí nuestro vector de área va a ir hacia la dirección negativa del eje X. Entonces tengo de A por menos I tongo, y el campo en cambio es E sub 0 por I tongo. Entonces lo que tengo aquí es un ángulo de 180 grados entre el elemento de A y el campo eléctrico. ¿Se fijan? Entonces el flujo a través de esta cara vale E sub 0 de A, integrado, por supuesto, se me va a dar E sub 0 multiplicado por el área total, porque es uniforme, no hay que hacer ningún integral en realidad, con signo negativo. Pero en cambio en la cara opuesta, tanto el campo eléctrico como el elemento superficie van en la misma dirección, ambos en la dirección positiva de X. Por lo tanto, ahí el flujo vale positivo, E sub 0 A. De manera que la contribución al flujo de la cara azul oscuro que está aquí con la cara opuesta se cancelan mutuamente. En consecuencia, el flujo total del campo eléctrico para la superficie cerrada, formada por el cubo, vale exactamente 0.
¿qué podemos concluir? Bueno, si nosotros volvemos a la ley de Gauss, ¿cierto? Dice que si el flujo es cero, entonces la carga neta encerrada tiene que ser cero. Hemos concluido entonces que en este caso, el campo eléctrico uniforme en dirección X y un cubo no tiene, digamos, flujo resultante, el flujo es cero, por lo tanto no tiene carga neta encerrada. Ahora, supongamos que esto es una caja de cartón y está con aire dentro. Significa que cuando digo que la carga neta es cero, ¿significa que no hay partículas cargadas en el interior de la caja? ¿Quién puede comentar eso? No, sí hay, profe. ¿Perdón? Sí hay partículas cargadas Bueno, adentro. si es una caja de cartón y adentro hay aire, tiene que haber partículas cargadas porque el aire está formado por oxígeno, nitrógeno y otras cosas más, y los átomos de esos elementos químicos tienen electrones, tienen protones, hay partículas cargadas. Pero están estrictamente canceladas, o sea, cada átomo es perfectamente neutro, porque tal como discutimos en la primera clase, hay una simetría extraordinaria del universo, y es que el protón y el electrón son muy distintos en masa. Uno tiene como 2000 veces la masa del otro, y tienen otras fuerzas y otras características, pero tienen exactamente la misma carga eléctrica. O sea, exactamente significa que se ha comprobado experimentalmente con un error de 1 en 10 elevado a la 30. No hay ninguna diferencia entre las cargas del electrón y el protón en valor absoluto. Por lo tanto, la ley de Gauss solo nos puede indicar la carga neta, no nos puede indicar si hay cargas adentro. Si me dice que el flujo es cero, entonces yo puedo decir que hay idéntica cantidad de cargas positivas y negativas. Hay neutralidad, pero la carga neta es cero. Aquí está un poquito más explicado eso. Esto está repetido, es la misma. Veamos ahora una carga puntual. Supongamos que la esferita blanca que está al centro en realidad es una carga puntual, ¿cierto? Y lo que está dibujado en color rojo son las líneas de campo eléctrico. Tiene un sombreado celeste para indicar que es una esfera, ¿cierto? Y en un punto de la esfera he dibujado un pequeño elemento de área. Como ustedes saben, el área está representada por un vector que es normal a la superficie. Ahora, en este caso es normal a la superficie de la esfera. La esfera es curva, pero para definir la normalidad de un vector, uno imagina que ese parche amarillo que hay ahí, ¿cierto?, es un pequeño rectángulo que es plano y tangente a la esfera en ese punto. Entonces uno dice, bueno, el de A tiene que ser normal a ese cuadradito amarillo, y eso implica que su dirección es radial. Igual que el campo eléctrico. Tanto el campo eléctrico como el vector de área apuntan en la misma dirección, y eso se repite en todos los puntos de la esfera. En cualquier punto de la esfera donde ustedes definan no sé por qué de repente apareció mi imagen aquí. En cualquier punto de la esfera donde ustedes dibujen su elemento de área, por ejemplo por aquí, ¿cierto?, el elemento de área va a ser radial y el campo eléctrico también. Entonces, se puede evaluar el flujo del campo eléctrico. Aquí hay mucha simetría, ¿no es cierto? Y hemos escogido acá como nuestra superficie de integración una esfera, la esfera celeste esta, porque sabemos que la esfera es simétrica y tal, todos los puntos a la misma distancia, y por lo tanto va a ser fácil hacer ese cálculo. Ahora uno podría también preguntarse, bueno, profe, ¿y por qué no tomamos una superficie cúbica? Sí, también se puede, pero va a resultar integrales más complicadas, puesto que en un cubo van a haber planos que forman distintos ángulos con el campo eléctrico. Así que nos conviene por la simetría. Aquí hemos aplicado la simetría de la situación para escoger arbitrariamente una superficie de Gauss esférica centrada en la carga. Entonces, el flujo del campo eléctrico ahora va a ser integral cerrada. Felipe Donoso levantó la mano. Dela, Felipe. Sí, profe, en realidad me quedó una duda, pensé que la iba a aclarar acá
pero la sigo teniendo. Del ejercicio anterior del cubo, quedé con la duda porque el ángulo de la segunda cara, o la primera, dependiendo cómo uno la tome, el coseno es de pi, por lo tanto uno es 1 y el otro es menos 1. Yo entiendo que la magnitud es la misma, pero como me decía que la carga es 0, ¿no se supone que debiese ser el doble por el signo distinto o no funciona así? No te entendí mucho la... a ver, lo que estamos haciendo en el orden en que lo estamos haciendo es, vamos primero a calcular el flujo y a partir del flujo vamos a ir a la ley de Gauss y vamos a calcular la carga, en ese orden. ¿Eso te queda claro, no? Sí, sí, eso me queda Ya. claro. Entonces calculemos el flujo. Muy bien. Ya te queda claro que las paredes laterales, ahí hay un ángulo 90 grados, así que las cuatro Claro. paredes laterales, digamos, el piso, el techo de la pared acá y la del otro lado, nos van a dar 0. En el Claro. caso de la pared que está con azul oscuro, el campo eléctrico va hacia la dirección positiva de X, porque ese campo es uniforme, va siempre hacia la dirección positiva de X. Pero recuerda que el convenio dice que el elemento de superficie va hacia afuera de la superficie, y hacia afuera de la superficie en esta cara significa hacia el lado negativo. Ahí aparece entonces un coseno de 180 grados, y por lo tanto la contribución al flujo es menos el E sub 0 por el área de esto que es A cuadrado. Pero acuérdate que al final, para calcular el flujo total, yo tengo que sumar todos los flujos con los signos que tengan. ¿Te fijas? En cambio, al otro lado, tanto el campo como el elemento de superficie apuntan en la misma dirección, positiva de X, y el coseno 0, 0. Entonces, el enredo tuyo es que como que quieres restar las dos cosas. No, hay que sumar los flujos. Sumarlos con el signo que tengan. Este es menos E sub 0 a cuadrado, y el otro es más E sub 0 al cuadrado, y por lo tanto se cancelan estos flujos. No sé si te Claro, queda se claro. cancelan las magnitudes son similares, y lo que me había confundido es que como el cálculo consideraba el coseno del ángulo, uno me da 1 y el otro menos 1. Si es que considero el uniforme de magnitud, A ver, campo, pero chántate ahí. Uno te da 1 y el otro te da menos 1, ¿no es cierto? claro. Entonces, por lo tanto, un flujo es E sub 0A, el que está por el lado de atrás, y el otro es menos E sub 0A. Pero ¿qué quieres hacer con esos dos? No los puedes restar, pues no voy a calcular un delta. Lo que voy a calcular es una suma, porque estoy haciendo una integral, y una integral siempre es una suma de valores. Y los valores se suman con los signos que tienen, pues. No sé si me entiendes. Sí, que es ¿Va? una suma de magnitudes. Yo, por error, No es quizás una estaba... suma, no es una suma de magnitudes. Si sumara las magnitudes te daría 2 veces E sub 0 al cuadrado, po. ¿Por qué vas a sumar las magnitudes? No entiendo. Qué bueno que me hayas preguntado eso. Es una excelente pregunta. En realidad, claro, tiene razón, es una suma de vectores porque tiene sentido. Pero lo que yo No, estaba tampoco, considerando... cuidado. Tampoco es una suma de vectores. Porque al hacer el producto punto de E sub 0 por dA, el producto punto te da como resultado un escalar. ¿Te fijas? Así que el flujo, la contribución al flujo de cada cara, es una cantidad escalar que puede tener un signo. Y en este caso, el flujo de la cara azul oscuro tiene un signo negativo, y el otro flujo tiene un signo positivo. Pero lo que te está faltando ahora es que esas dos cosas hay que, entre comillas, sumarlas algebraicamente, sumarlas algebraicamente, o sea, con los signos que tienen. Cuando tú haces álgebra, dice 2 más menos 3 es igual a 2 menos 3 menos 1, ¿no es cierto? Porque estás sumando. No sé si me entiendes. No es que estés restando. No, la explicación la entiendo. Sí, mi duda es porque, por ejemplo, el flujo que tiene sentido positivo en el eje Y, que no se considera porque es 0, porque forma un ángulo de 90. Al Claro. formar un ángulo de 90, el coseno de ese ángulo es 0. Entiendo que Correcto. ese es el sentido del por qué no se considera. Claro que sí. Tomando siempre en cuenta que la región del campo eléctrico es positivo hacia el sentido de la X. Exactamente. Entonces, cuando yo tomo el sentido de salida hacia el menos y tongo, el ángulo que me forma con el campo eléctrico es pi, y eso es coseno de pi y es menos 1. Esa es mi duda. Exactamente. Hasta ahí estamos totalmente de acuerdo.
El coseno de pi es -1, exactamente. Entonces, ahora ya me perdí cuál era tu duda, porque acuérdate que aquí no sé si vieron que cambié de PPT, ¿cierto? Lo que hay que integrar es el campo eléctrico, el coseno del ángulo y el de A. ¿Estamos? En este caso, hay que hacer las integrales separadas en cada cara, la cara 1, la cara 2, la cara 3, la cara 4, la cara 5 y la cara 6. ¿Okay? Pero ya despejamos 4 caras, porque las 4 caras que tienen ángulo de 90 grados nos dan contribución 0. Entonces me queda solamente la cara que está más cerca y la cara que está más lejos. Solamente. Ah, profe, mi error es que yo estaba considerando el coeficiente del vector unitario. Como uno era positivo y negativo, ese era mi error. Lo estaba Ya tomando entiendo. dentro de la operación. Claro, ya te entendía. Estabas considerando como 2 veces el mismo signo. Sí. Claro, O exactamente. sea, claro. Lo que pasa, claro, ya entiendo. Eh, es que no repasamos bien la operación producto-punto. En estos casos, lo mejor es simplemente hacerlo sin los vectores unitarios, porque, o si quieres hazlo con el vector te da lo mismo, porque te va a dar i tongo multiplicado por menos i tongo y eso te da -1. Te das cuenta, de cualquier manera que lo hagas te tiene que dar lo mismo, pero no puedes considerar las dos cosas. O sea, si Ese es haces... mi problema. Ese fue mi Ya, problema, ok. claro. Ahora lo entendí. Ya. O sea, miren, para el resto del curso, lo hicimos de una manera y su compañero lo hizo de otra, y él como que las mezcló las dos, no sé. Una manera de hacer el producto punto es multiplicar las componentes por los vectores unitarios, y entonces i punto i vale 1, y i punto menos i vale -1. Y él lo hizo así. Pero si ya lo hizo así, ya no tiene que considerar el coseno del ángulo, porque ya está considerado cuando nosotros decimos que i por menos i da -1, ya ahí está metido el coseno ya, po. Ya está listo ya. Así que hiciste como que 2 veces la misma cosa. Entonces volvamos ahora a este caso de acá. Y acá tenemos un caso diferente al del cubo, porque en cualquier punto que yo me pare, fíjense bien, la dirección del campo y la dirección del vector de área va a ser siempre la misma. No importa dónde me pare, siempre va a ser ambos para afuera, ambos para afuera, ambos para afuera. Así que en esta definición que está aquí abajo, hay varias cosas que son constantes. En primer lugar, el ángulo entre el campo y el vector de área es 0 grados. No solamente en este elemento, sino que en cualquier elemento que usted separe. Se separa por aquí, por ejemplo, el campo está para allá y el de A también está para allá. ¿Se fija? ¿Y cuánto vale el ángulo? 0 grados. Se para por aquí abajo, el campo va para abajo y el vector de área también va para abajo. ¿Cuánto vale el ángulo? 0 grados. Entonces el coseno vale 1. Entonces, dada la gran simetría, este caso es distinto al cubo, porque no me complico la vida con el coseno del ángulo, porque el coseno del ángulo vale exactamente 1 para todos los elementos de superficie de la esfera. Y por lo Profe, tanto, disculpe ¿aló? interrumpirlo. Sí, Disculpe sí, interrumpirlo, profe. Entonces, ¿ya? en ese caso quedaría como e por 4pi r cuadrado. A eso iba, justamente. El coseno es 1, sale para afuera, el campo sale para afuera, ¿cierto? Y lo que está diciendo su compañero es que, bueno, entonces lo único que queda dentro del integral es el diferencial de área. Y la integral del diferencial de área sobre todo el área de la esfera es 4pi r cuadrado, exactamente. Exactamente, muy bien. Te adelantaste, pero voy a repetir para que todos los compañeros les quede claro. Hay que evaluar esta integral. ¿Dónde la voy a evaluar? En la superficie de una esfera concéntrica de radio R, ¿no es cierto? Me doy cuenta de que en un elemento cualquiera el campo y el elemento de área apuntan en la misma dirección, por lo tanto el ángulo es 0 y el coseno vale 1. Y eso se repite para cualquier otro elemento. Siempre el coseno vale 1 en cualquier parte que me pare de la esfera. Entonces este 1, este coseno teta, lo puedo sacar para fuera del integral como 1 nomás. Y como además sabemos nosotros que el campo eléctrico es igual a 1 partido por 4 pi epsilon 0
por la carga partido por R cuadrado. Entonces, dado que esta esfera es concéntrica con la carga, todos los puntos de la superficie están a la misma distancia R. Y por lo tanto, el campo eléctrico también puede salir fuera de la integral. Y lo único que me va a quedar entonces va a ser la integral del diferencial de área. Pero eso es el área de la esfera. Y si mal no recuerdan ustedes, si mal no recuerdo yo, el área de la esfera es 4pi r cuadrado. El resultado del flujo entonces es el producto del E, que es constante, ¿no? en todos los puntos de esta esfera, 1 partido por 4pi epsilon 0, la carga partido por el radio al cuadrado, multiplicado por 4pi r cuadrado, y ustedes pueden ver que el r cuadrado se va a simplificar, ¿no es cierto? La magnitud del campo eléctrico es constante en todos los puntos de la esfera, el ángulo θ es 0 para todos los elementos, la integral es trivial, y tenemos entonces 1 partido por 4pi epsilon 0, q partido por r cuadrado, multiplicado por la integral del área, y eso me da 4pi r cuadrado por 4pi r cuadrado. Y ven ustedes lo que pasa. Queda q partido por epsilon 0. En otras palabras, hemos simplemente comprobado que se cumple la ley de Gauss. Porque en este caso sabemos que hay una pura carga dentro, y entonces el flujo tiene que ser igual a la carga, pero partido por este epsilon 0, porque aquí tenemos al lado del flujo, ¿no es cierto? Tenemos el campo por área, el campo eléctrico tiene Newton partido por Coulomb por metro cuadrado, y acá vamos a tener Coulomb, y aquí abajo tenemos metro cuadrado partido por Newton por Coulomb cuadrado. Al final se simplifican las unidades, quedan las mismas unidades a los dos lados. Ok, espero que este ejemplo les haya quedado claro, porque ahora les voy a dar una sorpresa. Supongan ahora que en vez de la superficie esférica tomamos otra superficie, una especie de cerrada también, ¿okay? Una especie de telaraña cerrada, un huevo de telaraña. Aplicamos el mismo principio que en el caso del río. ¿Se acuerdan cuando yo decía que en el río, si por acá, por la superficie azul, entra una cierta cantidad de agua, por la superficie roja tiene que salir la misma cantidad de agua, porque no se puede acumular adentro, ni se crea, ni se destruye el agua. Entonces, si yo transformo esta superficie azul más esta superficie roja en una superficie cerrada, el flujo que entra por un lado sale por el otro, y me da un flujo igual a 0. Entonces, volviendo un poco a este caso de acá, ahora un poquito distinto, el campo eléctrico generado por esta carga que está en color amarillo aquí, en todo el espacio, va creando, bueno, va a ser radial, ¿cierto? Va a depender de R cuadrado, pero si yo coloco una superficie extraña aquí, aunque sea muy irregular, pero si es cerrada, el mismo flujo que pasa por la esfera va a tener que pasar de todas maneras por esta superficie rara que está aquí afuera. Entonces, eso es bien curioso, porque uno dice, oiga, profe, pero aquí estamos más lejos, así que el campo eléctrico es más débil. Sí, claro, pero así como el campo es más débil, la superficie es más grande. ¿Y cómo crece la superficie? Como R cuadrado. Entonces, ese factor no altera al flujo completo. Y de hecho, eso demuestra que la ley de Gauss se cumple para cualquier distribución de carga y para cualquier superficie cerrada. Bueno, aquí debería haber puesto en realidad para cualquier... Vamos a borrar esta cosa. Para cualquier superficie cerrada que encierra una misma cantidad de carga. Pongámoslo así mejor por ahora, ¿no? Neta. Entonces, fíjense que lo que hicimos para la esfera fue comprobar la ley de Gauss, pero ahora aplicando el mismo principio del río, de que el flujo que pasa por una tiene que pasar por el otro, hemos probado que en realidad el resultado de la ley de Gauss es mucho más general que los casos de simetría. Es válido también para una superficie irregular, siempre y cuando dentro de esa superficie irregular esté la misma cantidad de carga neta que en la esfera. ¿Hay alguna pregunta al respecto?
Muy Profe, bien. Sí, entiendo la carga neta, claro, si no le sumo carga debiese ser la misma, pero para el diferencial de área sería distinto. los diferenciales de área van a ser absolutamente distintos, pues. Van a apuntar en distintas direcciones, los cosenos van a ser distintos, el tamaño del diferencial va a ser distinto. Pero lo curioso es que aplicando el mismo principio del río, el flujo sigue siendo el mismo que con el flujo calculado en la esfera. Claro, y ahí sería una forma de calcular el diferencial de área. Claro, exactamente. Ahora, esta superficie que yo te di ahí no tiene ninguna regularidad, entonces difícilmente podríamos evaluar la integral de superficie. ¿Te fijas? Pero si yo te digo, pero ¿por qué mejor no la calculo en una esfera que esté dentro y que contenga la misma carga neta? Es la única condición, voy a tener el mismo flujo. Entonces Claro. no necesito evaluar esa horrible superficie, de evaluar el flujo ahí, porque digo, mira, en realidad en vez de evaluar el flujo en esa superficie extraña, que tiene muchos recovecos, que no es regular, no es simétrica ni nada, voy a evaluarlo, pero en una esfera que está dentro de esa y que contiene la carga, la misma carga neta. Distinto sería el caso si al agrandar la superficie se metan otras cargas por el lado. Eso ya ahí habría que aplicar el principio de superposición y hacer otro tipo de cosas. Pero por ahora nos vamos a quedar aquí. Me gustaría ahora dejar de compartir y mostrar el taller para que vean, ustedes ya lo tienen el taller. Pero quiero como comentarlo brevemente para que vean. Estoy abriendo la cosa. Compartir pantalla, taller 3. Este es el taller 3, que ustedes van a resolver el viernes antes del control. Hay preguntas como qué es lo que es densidad de carga, usando el principio de superposición. Aquí hay dos placas paralelas, pero ahora, fíjense bien, hay casos en los cuales las densidades superficiales son distintas. Voy a agrandar un poco esto. Ahí. Hay casos con superficiales distintas. Aquí hay con dos cargas del mismo signo, etc. Aquí hay una pregunta que ya hemos discutido. Dice, en el universo no existen placas infinitas. ¿Qué utilidad puede tener calcular el campo producido por placas infinitas? Después hay un campo eléctrico que ahora, este campo no es como el de una carga puntual. Es más bien un campo raro que tiene simetría cilíndrica, pero no tiene complicación este problema porque se preguntan las unidades y se pide calcular la fuerza. Así que esto no tiene que ver con la ley de Gauss, sino que tiene que ver con cuál es la fuerza ejercida por este campo sobre una carga de prueba. Y aquí hay dos problemas que tienen que ver con electrones que son acelerados por campos eléctricos, ¿cierto? Hay uno aquí que sea el valor, aquí hay otro, etc. Aquí hay un cálculo de un flujo a través de una superficie de control. Yo me imaginé que este en realidad es como una canaleta, así, una cosa rara, y que cada número les indica la velocidad del agua en estos elementos de área triangulares que hay aquí. ¿Cuánta agua está pasando y cuántos metros cúbicos están fluyendo por esta canaleta? Por supuesto, el flujo del agua, no sé si se lo imaginan, el flujo está saliendo de la figura, ¿cierto? En la dirección normal a la figura. El agua, digamos, va hacia ustedes. Entonces, y este es como un corte transversal de la canaleta, ¿okay? La canaleta es perpendicular a la pizarra. A la pizarra, no, a la pantalla. Así que eso es fácil, porque acuérdense que el flujo en este triángulo va a ser el producto de la velocidad por el área. Así que, y el área está dada, cada triángulo son 2,5 metros cuadrados, así que no hay ningún problema con eso. Aquí hay un problema cualitativo, donde yo les pregunto, oye, supongamos que estas líneas punteadas representan esferas.
Y las líneas rojas representan, por supuesto, las líneas de campo eléctrico de un dipolo eléctrico. Entonces la pregunta es, ¿cuánta carga hay encerrada en cada una de esas esferas? Y para eso hay que aplicar la ley de Gauss, obviamente. Y la última tiene que ver un poco con el problema del cubo, excepto que en este caso no se van a cancelar exactamente las cosas. ¿Okay? ¿Por qué no se van a cancelar? Porque fíjense bien que hay una dependencia del campo. El campo depende de X y Z. ¿Por qué? Porque lo puedo calcular en cualquier punto del espacio X y Z, o sea, un campo tridimensional. Sin embargo, no tiene componente en el eje X, ni tampoco tiene componente en el eje Z. Solamente tiene componente en el eje Y, o sea, está para allá el campo. Pero tampoco tiene una magnitud constante, o sea, uniforme, sino que va variando con I. Por ejemplo, si yo pongo I igual 0, aquí me da coseno 0 y ahí vale sub 0. Pero si pongo, por ejemplo, 3 metros aquí, se me da con el 3, y me queda pi partido por A, me queda el coseno. Bueno, no, en realidad tendría que poner aquí un valor como 2A, por ejemplo. 2A, ya. O 3A. Entonces 3A se me va el A, me queda 3 partido por 3, me queda coseno pi es menos 1, por lo tanto significa que en algún momento este campo sí va para allá, otras veces va para acá, depende, en distintos puntos a lo largo del eje de la Y el campo tiene distintas direcciones y distintos tamaños. Se fijan en un campo que es variable a lo largo del eje de las Y. Dependiendo del valor de Y van a tener un campo. Este es el problema más importante del taller, así que a mí me gustaría que lo discutieran en detalle. No hemos agotado la ley de Gauss, porque vamos a ver ahora aplicaciones. En la clase número 4 vamos a dedicarla a aplicaciones de la ley de Gauss, ya con un poquito más técnica. Pero como digo, si ustedes logran, ojalá que empiecen con este problema. A ver si lo pueden resolver. Los otros son cosas que, preguntas, se pueden hacer rápidamente, pues son preguntas bastante simples de resolver. Sí, yo creo que intenten terminar, si no logran terminar ese problema, lo podemos discutir en la clase siguiente antes de partir. Pero lo ideal sería que lo leyeran, que lo lean antes de la clase y lo discutan, lo lleven ya pensado. ¿Okay? Muy bien, pues. Voy a dejar de compartir. Y ahora pongamos las cámaras para despedirnos. Nos vemos entonces. Y que les vaya muy Chao, bien. profe. Chao, chao. Buena Que semana. estén bien. Cuídense Chao, mucho. profe. Chao, profe. Nos Chao, vemos. profe. Chao, chao. Chao, 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 chao. Nos vemos entonces. Nos vemos. Chau.